realidad la casualidad porque yo soy arquitecta. Con la dictadura militar había muy poco trabajo, se cerraban los estudios, yo tuve que cerrar mi estudio, necesitaba trabajar y un amigo empezaba una película, le fui a pedir trabajo, no sabía muy bien de qué y empecé a trabajar como asistente del que era en ese momento el escenógrafo. Bueno, a partir de ahí empecé a trabajar y después no paré más de trabajar en cine. Lo que es importante es que la gente con que uno trabaja primero sea muy profesional, ponga la misma pasión que uno en hacer lo que hace y también sepa trabajar en equipo. Yo busco gente siempre, la gente que trabaja conmigo es de perfil muy bajo y los equipos que armo es un ambientador, en lo posible 2 asistentes de arte, pero generalmente ya tengo uno solo, un asistente de arte, un utilero y un asistente para el set y un utilero y un asistente para avanzada. Pero básicamente es trabajar en equipo y además permitir que todos los del equipo aporten. Método de trabajo es leer el guión, empiezo a ver qué me sugiere ese guión y empiezo a buscar documentación, depende de qué tipo de guión sea, ya sea o con pintores, fotógrafos, arquitectura, depende de qué película sea. A partir de eso establezco una idea sobre la película, sobre colores además, hago un estudio de color porque las películas generalmente tienen color. Cuando uno lee un guión uno se va imaginando qué colores va a utilizar en esa película. A partir de ahí hago toda una presentación, hablo con el director y el director de fotografía y veo si el camino es el indicado y si están de acuerdo, digamos, con mi propuesta y ahí sigo adelante. Lo primero que pensé es que si yo iba a ser capaz, porque el guión realmente del guión de La Ciénaga es uno de los mejores guiones que me tocó leer en la vida. Y el clima tan agobiante que se leía en el guión, primero yo pensé, esta chica que yo no conocía, Lucrecia, ¿podrá transmitir esto? Que cuando uno lo lee es fascinante, pero después en la imagen. Y además pensé, ¿cómo hago yo que los lugares que se eligen o cómo los ambiento para que le dé ese clima agobiante que hasta cuando estás sentado en la butaca huelas a humedad? Hubo así un gran trabajo de hacer humedades y envejecimientos, que lo hizo una salteña, se llama Carmen Cornejo, que es buenísima, que ha trabajado mucho conmigo. Pero bueno, mi desafío era a ver si yo lograba ese clima tremendo que tiene, si yo lograba con la imagen, en lo que respecta a mi trabajo, poder hacerlo. En realidad conseguimos alquilar algunas cosas en Salta. En Salta había en ese momento 2 o 3 casas de compraventas que logramos alquilar. Después, en lo que es esa especie de casa de Graciela Borges, que está como en el campo, había cosas en el lugar que las utilicé. En lo que es la casa de Tali, ahí sacamos casi todo, dejamos algunas cosas y pusimos cosas que alquilamos en Salta. Yo mi consejo, y después de haber hecho La Ciénaga, se lo aconsejo a todo el mundo, y después de La Ciénaga lo que yo hice es llevar de Buenos Aires la ambientación.
O sea que yo, después de, por ejemplo, en La Niña Santa, yo llevé 2 camiones enormes desde Buenos Aires. Llevé 2 camiones enormes con todo, con la iluminación, con absolutamente todo fue de Buenos Aires. Bueno, eso fue muy difícil, porque Un Oso Rojo se hizo con 5.000 pesos para arte. Y además en época se hizo justo con El Corralito, a fines de 2001, lo cual fue casi un infierno hacer esa película, porque no teníamos plata ni para los peajes. Se buscaron locaciones que estuvieran bastante armadas, y después yo fui agregando de alguna manera cosas de ambientación, fui pintando algunos lugares, pero fue bastante difícil lograr una coherencia, porque cuando realmente no tenés nada de dinero es muy difícil. Éramos solo 2 personas, era yo y un asistente que trabajábamos en la película para arte, y nada más, y un utilero. Se buscaron las locaciones sí con mucho tiempo de anticipación. Había una persona que lo hizo durante 4 o 5 meses, trabajaba sola, y o sea que yo empecé la película con las locaciones bastante elegidas. Creo que ayudaba el estilo de, a ver, que se necesitaban cosas que no eran demasiado caras, que era una gente de clase media tirando a baja. Eso a veces te ayuda para obtener lo necesitas para ambientar. Gracias por el café. Yo fui armando una paleta de colores y se fue creando un estilo atemporal donde todo lo que sucede, inclusive en sus historias, es bastante universal. Coca fue presentando ideas y como remodelaciones supuestas de los años 60 y 70 que se le habían hecho a este hotel. Es como un lugar quedado en el tiempo, con una ambientación, con muebles de diferentes épocas. Más allá de que se interese o no particularmente por el tema, lo que vos necesitás es que el espectador esté dispuesto a espiar ese mundo. Pero vos sabés que yo creo que es uno de los mejores trabajos, es La Ciénaga. Es que tiene cierta coherencia, es decir, los colores utilizados, toda ese hotel que quedó como en el tiempo, quedó como en el año 70, que era la propuesta de Lucrecia Martel. Creo que tiene cierto clima que está bastante bien logrado, que es atractivo. No es un rejunte de utilería, de lámparas y muebles del año 70, o un poco antes o un poco después. Hay que saber cómo combinarlos, y creo que ha sido bastante acertado la elección mía en eso. Hicimos bastante porque era una cárcel que estaba vacía, es decir, estaba sin presos. Una de las que usamos, pues usaron 3 cárceles. La que usamos más tiempo, que es la de mujeres, no había presos, sí había gente, jefes de la cárcel, custodios, sí. Lo que pasa es que era una cárcel que nosotros la envejecimos y hubo que ambientarla íntegra. Filmamos en una cárcel de mujeres en La Plata, que también hubo que ambientarlo íntegro, porque lo que filmamos dentro de la cárcel era en un lugar, un espacio que era un rectángulo blanco, donde ahí por supuesto no había presas. Entonces, como era una película que también había muy poco presupuesto, a mí se me ocurrió, para no usar las paredes blancas impecables y no teníamos plata para avejentar las paredes porque ya lo habíamos gastado todo en la otra cárcel, forramos todo con diarios y con tapas de revistas. Y después le pusimos muchas camas y muchas telas colgadas
como para tapar esa cosa, porque era un blanco que además estaba recién pintado. La información fue ver una cantidad de fotos de Joseph Resburgo y la verdad que lo único que se me ocurrió es decir, bueno, le pongo grafitis. Y buscamos un lugar con la gente de locaciones que más o menos pudiera, esos lugares que son como que pueden ser cualquier lugar del mundo. Así que bueno, en realidad me basé en algunas fotos y uno también se basa en algo intuitivo. Uno tiene bastante información visual en general.